Teleimpacto, lo que necesitas saber. Del territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat y Agenda Nacional hoy tiene la expectativa de que ojalá llegue venciendo, ¿no?, los obstáculos del tráfico como invitada, y nos honraría poder hacer este programa con Minú Tavares Mirabal. Minú pues tiene la credencial que hereda para tener acceso y la confianza del pueblo dominicano, pero tiene también los aportes que ella misma ha hecho con su conducta política. Esta mañana la escuchábamos en una entrevista que hacía y logramos contactarla y teníamos pues la expectativa, ella misma señaló el día de hoy, de poder continuar la exposición que ella estaba haciendo, donde recogía exactamente la posición que nosotros hemos estado describiendo sobre la crisis política, profunda crisis política que aqueja a la nación dominicana. No podemos soslayar el hecho, lo hemos dicho una y otra vez, de que el actual mandato del presidente Medina surgió con una violación a la Constitución de la República. Por el simple hecho de que la Constitución del 2010, de manera muy específica, decía que cualquier modificación en sus aspectos sustanciales, como lo fue nada menos que el mandato presidencial, ameritaba la consulta con el pueblo, es decir, un referendo aprobatorio. Y exigía ese referendo, la misma Constitución lo establece, una ley que reglamentara la forma en que la Junta debía organizar esa consulta. ¿Existía esa ley? Bueno, no existía en el momento en que se necesitó. Pero la inquietud de cumplir con la Constitución había llevado a la Junta Central Electoral a formular con 1 año y 6 meses de antelación, en diciembre del 2013, el proyecto de ley que exigía la Constitución para la convocatoria al referendo aprobatorio, y lo depositó en manos del presidente del Senado de entonces, que era el mismo presidente del Senado de ahora, Reinaldo Paredes Pérez. Lo recibieron de una forma ya inocultable porque se hizo de una manera pública, con fotografías en la prensa. Entonces, ¿dónde está ese proyecto de ley? Y hicimos cita hace un par de programas atrás de que en una entrevista que escuchábamos al ex magistrado Subero Isa, él le reclamaba al Tribunal Constitucional, entre otras cosas, no haber fallado el recurso de inconstitucionalidad sobre la reelección de Danilo Medina, por no haber fallado, o sea, declaró un estado de fallo sobre ese recurso de inconstitucionalidad, y todavía no ha fallado, lo han dejado ahí. Pero además de que el Tribunal Constitucional no falló ese recurso de inconstitucionalidad, resulta ser que la convocatoria no se la reclamó nadie a nadie. Es decir, si se depositó ese proyecto de ley para convocar al referendo aprobatorio,
Cuando llegó el momento en que el Tribunal, es decir, la Junta Central Electoral necesitó la ley para poder convocar el referendo aprobatorio y cumplir con la Constitución, con la responsabilidad que le toca a la Junta frente al ordenamiento constitucional de la nación, pues la Junta se quedó callada. Es decir, se hizo cómplice de la desaparición de una legislación que había depositado en manos del presidente del Senado. En ese momento, cuando se modificó la Constitución, en esa convocatoria irregular, viciada, corrupta, donde se arrastró a todo el aparato legislativo a apoyar la convocatoria a la constituyente, por aquello de la reelección por reelección. En ese momento, bueno, pues, la Junta Central Electoral debió haber dicho, ¿y la ley dónde está? Y haber convocado a la prensa, y haber dicho, este es el momento en que esta Junta debe convocar a un referendo aprobatorio para que esa modificación que se acaba de hacer sea legítima. Bueno, se quedaron callados. Ni convocaron a la prensa, ni exigieron nada. Era el momento de exigirle al Senado y además exigírselo públicamente. No lo hicieron. O sea, se hicieron cómplices de una violación a la Constitución de la República que la hacía el gobierno. ¿Cómo lo hacía el gobierno? Haciendo desaparecer el proyecto de ley que había sometido en su momento la propia Junta Central Electoral. Bueno, pues ahora nos complace darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Minú Tavares Mirabal, que nos honra en este espacio que llevamos al servicio de la nación. Queremos invitarle a que pase y antes de que ella tome asiento y comience a exponer, quiero enmendar mi descuido de que no le he dado las gracias a todas aquellas personas que han tenido la gentileza de preocuparse por mi salud y que llamaron a indagar sobre las razones por las cuales no estaba haciendo el programa. Pero en este momento ya podemos pasar a lo más importante que estábamos introduciendo, dándole tiempo a que ella llegara. De manera que, Minú, no sabes el placer, la satisfacción que me da tenerte en este programa. Bueno, un gusto para mí también. Quiero que sea un poco la continuación de las intervenciones que tú hacías esta mañana, exponiéndole al país la situación crítica en que está la nación en este momento. Yo quería agregar algo más y decía que el mandato presidencial estaba viciado en su raíz porque debió haberse llamado en ese momento a un referendo aprobatorio. No se hizo, pero no por falla de cumplir con el requisito que la propia Constitución establece de que existiera una ley para reglamentar la convocatoria de parte de la Junta Central Electoral, porque en diciembre del 2013 la Junta Central Electoral había sometido ese proyecto de ley, lo había depositado en manos del entonces presidente del Senado, el actual presidente del Senado. Quiere decir que cuando se produjo la necesidad de usar entonces esa ley para poder convocar el referendo aprobatorio, la ley no existía. Pero ese momento era que el deber de la Junta preguntar públicamente al Senado, ¿dónde está nuestro proyecto de ley? Para poder convocar el referendo aprobatorio y legitimar esa modificación a la Constitución. Se quedaron callados. Bueno, muchos de esos polvos han traído estos lodos. Exactamente, de modo que adelante. Entonces, en realidad, ojalá que ese era uno de los problemas que hubo con respecto al tema de la reforma constitucional. Pero el tema de la reforma constitucional está en el centro
de todo lo que ha ocurrido, sobre todo porque forma parte de los temas de impunidad que siguen pendientes en la República Dominicana. Sí, yo quiero, digamos, esa pregunta que usted me hace, enmarcarla precisamente dentro del contexto de la demanda del pueblo dominicano, de la gran mayoría del pueblo dominicano, para que se termine con la impunidad en el país. Y digo que su pregunta, digamos, la podríamos contestar resumiéndolo de la siguiente manera. O sea, nosotros estamos viviendo una situación con un problema que es político, que está conduciendo a una grave crisis también política y cuya solución necesariamente va a ser política. Y esa es una situación que se está dando alrededor de esa exigencia de que se termine con la impunidad en la República Dominicana. Pero el tema de la impunidad en la República Dominicana trasciende a Odebrecht, como lo trascendió la marcha del 22 de enero y luego el sentimiento generalizado que hay en todo el país de que se le ha ido la mano a esta gente y que además quieren pretender que no pase nada. Permíteme una pequeña interrupción para poder completar el cuadro. Por la definición que se supone que es una organización democrática de una nación, la Constitución establece 3 poderes, pero se supone que son 3 poderes independientes. Así es. Lo que quiere decir que no debe haber ninguna forma en que se vulnere la independencia de un poder con el otro. Bueno, Si pero no, el problema aquí es que eso es lo que dice la Constitución. Pero aquí todos y sabemos otra que cosa es eso, lo que hemos hecho. pero que aquí todos sabemos que eso no existe. Por eso yo digo que el desafío, que el reto que tenemos en la República Dominicana es construir democracia. Claro. Porque una democracia, para que sea tal, para que se pueda reputar como tal, tiene que tener 3 elementos que son fundamentales. Uno de ellos es la separación de poderes. Sí. Otro es una justicia independiente. Y un tercero es la celebración de elecciones libres, competitivas, democráticas, limpias. Y ninguno de esos 3 elementos, absolutamente ninguno de esos 3 elementos están garantizados en la República Dominicana. Por lo tanto, mal podemos hablar de democracia. Primero tendríamos que trabajar precisamente para garantizar que la Constitución, con ese Estado social democrático de derecho que se establece en esa Constitución aprobada en el 2010, se cumpla. Pero eso no ocurre. Entonces todo lo demás es accesorio, forma parte de esa agenda pendiente. Sí. Y por eso yo insisto, porque nosotros podríamos venir aquí a hablar de muchos detalles, de los temas, de los fallos, de cuáles son los artículos de la ley o de la Constitución que se han incumplido o que habría que reclamar, o cuyo cumplimiento habría que reclamar que se haga. Pero el problema siempre va a seguir siendo mayor. Y es un problema que tiene que ver con que el sistema político dominicano sea sustentado desde el asesinato de Trujillo para acá, en la impunidad. Y en una impunidad que atraviesa todo, atraviesa las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. ¿Cómo se relacionan esos poderes del Estado? Impunemente. ¿Cómo se relacionan los actores dentro de esos poderes del Estado? Los partidos políticos con el Estado, con las diferentes instancias del Estado, entre ellos, cada uno de ellos. Se relacionan todos sabiendo, conociéndose, sabiendo que hay una corrupción que todos conocen y que todos toleran. Y con eso es con lo que necesariamente tenemos que terminar. Y si no terminamos con eso, no vamos a tener un país como el que nuestros padres, quienes nos fundaron, tantos hombres y tantas mujeres, de tantas generaciones que nos han precedido,
han soñado, han luchado, han dado sus vidas por ello. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos entonces avanzar frente a ese cuadro que tú estás describiendo? Si tenemos que vencer la desinformación que se impera. O sea, de acuerdo con el arte de la guerra, la desinformación es una de las armas de guerra. Claro que sí. De modo que si usted tiene y la al información enemigo, también. Sí, la información para mí, la desinformación para el ti. enemigo. De manera que si nosotros somos un país desinformado, que hemos sido desinformados sistemáticamente, yo le venía diciendo, porque he tratado de, hasta donde es posible, ¿no?, orientar a la nación. Digo, bueno, nosotros hemos venido siendo desinformados de nuestro pasado por los historiadores, que han tergiversado nuestra historia también. Y de nuestra cotidianidad se encarga la prensa, que no es libre. Hay una cantidad de periodistas que se encargan entonces de desinformarnos. Es decir, somos inermes para poder vencer el problema. Bueno, porque ahí también impera la impunidad. Estamos. O sea, si aquí se le exigiera a muchos de esos comunicadores que dijeran lo que son, o sea, si un comunicador se para a hablar en la televisión, debería exigirse que abajo diga que ese comunicador no es solo un comunicador, es también el relacionador público de la Dirección General de Impuestos Internos o de la Junta Central Electoral o de cualquiera de las instituciones del Estado Dominicano o del Banco Central. Porque no es lo mismo que usted esté hablando aquí en su condición de comunicador a que a eso se le sume que usted recibe un salario. ¿Usted sabe cómo se paga este programa? No lo sé. Parte de mi pensión. No, para que sea yo mi independencia. O sea, perdón que lo haya. No, pero yo quiero aprovecharlo porque es verdad. Y nada más hay que ver cada vez que se pasa la promoción, lo que llaman publicidad, uno se da cuenta de la dependencia que tiene. Y además no solo reciben un salario de esa institución, sino que además esa institución paga la mayoría de los anuncios que se pasan por ese programa. Así es. Entonces, eso es parte de lo que tenemos, de esa agenda pendiente que tenemos y parte de la impunidad que hay y con la que necesitamos terminar. Pero insisto, la solución es de carácter político y yo digo, y por eso estoy enfrascada en la formación de un nuevo partido político en la República Dominicana. Porque los partidos tienen un papel fundamental que jugar. Pero tú lo estás construyendo en torno a un principio ético. Por supuesto. Porque si no hay en lo que yo creo, en lo que he hecho siempre. Bueno, pero es que todos los demás han perdido esa bandera. Porque aquí hay mucha gente que está en esos partidos y que sabe que sus nombres van a aparecer en la lista. En la lista esa que viene dentro de pocos meses. Y sabe cuáles son esos nombres. Y aquí todos lo sabemos. Porque aquí todos sabemos quiénes están. Quiénes fueron, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que también todos pensamos no les va a pasar nada porque hasta ahora no les ha pasado nada. Pero yo creo que ha llegado el momento de que les pase. Ellos saben que están en esa lista y saben además por primera vez, y esa es la importancia que tiene esta coyuntura, que no lo pueden controlar, porque Palacio no controla esa lista. No, y hay que reconocer que, por ejemplo, no la controla ese escándalo el grupo de los PSOE en el PLD. Es un dedo acusador, porque hubo un pobre profesional joven que se suicidó en las oficinas de OISOE. Bueno, y le puso un dedo acusador entonces al Palacio Nacional, porque es una dependencia del presidente de la República. Todo es una dependencia, todas las instancias del Estado. Y el presidente es el responsable de todo eso. Porque además, o sea, nosotros estamos, ahora aparecen muchos casos con los que se quiere desviar la atención, porque el interés del gobierno es que todo esto no toque a Punta Catalina, que es lo que a ellos más les importa y que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la República Dominicana. Y que es, digamos, el caso también que es mayor sumado de que todos prácticamente o que casi todos los demás expedientes que conforman la corrupción confesada por Odebrecht desde 2001 hasta acá. Y lo que quieren es que no se mencione. Pero déjame hacerte una pregunta como jurista. Espérese,
nada más déjeme terminar la idea. Uno de los casos que han estado sacando fue el famoso caso de los 3 brazos. Y la comisión rindió un informe. ¿Y dónde están los presos? ¿Dónde está la investigación contra quienes firmaron esos contratos? Pero hoy sale a la luz pública otro escándalo relacionado con Corde, más escandaloso todavía que los 3 brazos, aunque involucre, digamos, aunque el número de víctimas sea menor, porque no es un barrio como tú dices, ¿en qué país del mundo pasan cosas así? Pero bueno, ¿dónde están los presos? Pero déjame hacerte esta pregunta. Porque y esa es la impunidad, la falta de sanción por parte del Estado. Me preocupa que también manejemos mal las cosas desde el punto de vista de la crítica a lo que se está haciendo mal. Y yo no soy abogado y por eso te quiero aprovechar tu visita. Vemos que la gestión que se está haciendo y se ha llegado a un acuerdo de la Procuraduría General de la República de recibir una suma de dinero, que por cierto se lo han permitido pagar en plazo y en el tiempo, cosa que yo creía que una multa se pagaba ipso facto. Bueno, pues está como limitado a descargar de responsabilidad a Odebrecht. Y ahora se va a perseguir a quienes fueron sobornados. Entonces se está dando... Hay corruptos favoritos. No, y además, mira, yo te voy a dar esta oportunidad para que tú me delates a quién fue que tú le pagaste. Y te voy a dejar tranquilo. Y además, y es la pregunta que te voy a hacer, te voy a dejar seguir el contrato. En o sea, tú llegaste de la aquí ley. A robarme, dando dinero para abultar el precio con lo cual me estás robando. Pero yo ahora, con esta transacción, no solo no te voy a perseguir más, sino que te voy a permitir seguir, no solamente ese contrato, sino cualquier otro, porque no te he inhibido a seguir el contrato o a recibir más contratos. ¿Es posible eso? No es posible, pero lo están haciendo. No han cometido un delito. Yo creo que es importante leer la posición de Finjus y de algunos juristas como Julio Aníbal Suárez también, que dijo lo mismo más o menos con respecto a este acuerdo de la Procuraduría, que yo lo he llamado el acuerdo también un nuevo paso en la dirección de más impunidad, porque además es un acuerdo que, como usted mismo señala, viola la Constitución y la ley, sobre todo la ley de soborno y la ley de compras y contrataciones públicas. Yo creo que ese documento de Finjus, por eso lo menciono, refleja también que quizás la Procuraduría buscó malos asesores y malos consultores a los que ha contratado para que defiendan al gobierno y para que traten de que no se hable del tema mayor que es y del tema de hoy, que es el tema de las plantas de Punta Catalina. Sí, ¿no? Entonces, para que no se mencione a Bichara o para que no se mencione la responsabilidad del propio presidente de la República. Porque eso es lo que se está buscando con ese acuerdo. Y con la comisión que se quedó. Y además convertir, porque como el presidente dijo que él no iba a tirar piedra para atrás, si pasan los meses, esto de Punta Catalina también quedará atrás y no se hará tampoco justicia. Pero es realmente grave, yo creo que es realmente grave la crisis y creo sobre todo que como todas las crisis tiene lo positivo en este caso de que no van a poder evitar, ni siquiera contratando a todos esos expertos jurídicos, que esos nombres se conozcan, que es también parte de lo que quiere las autoridades con la Procuraduría General al frente. El procurador se olvida que su deber es defender el interés público del Estado dominicano. Minó, ¿y ahora él cree que debe defender al gobierno de Danilo. Minó, que el aparato judicial, que no es independiente, cumpla con su cometido de hacer justicia? Bueno, habría, digamos, por eso insisto en la solución de carácter político. Claro,
Si solamente la corrupción se puede eliminar sacando a los corruptos del poder. Si tú quieres un mejor Congreso, tienes que elegir mejores legisladores. Y esa oportunidad se perdió el año pasado, sí, lamentablemente. Es una oportunidad que se perdió. Y la gente, lamentablemente, escogió al contrario. Y digamos escogió, yo tengo serias dudas, porque usted sabe también que si hay un proceso que fue plagado de irregularidades, de fraudes, de corrupción, de desorden, fue precisamente el proceso de las votaciones del año pasado, del 15 de mayo pasado, y eso consta en todos los informes de los observadores internacionales y nacionales. No hay duda con respecto a eso, y un proceso además que empezó con el soborno al Congreso Nacional para cambiar la Constitución y permitir la reelección sin cumplir con leyes fundamentales, que incluso estaban algunas pendientes y que se olvidaron convenientemente en algún escritorio del Congreso o del Palacio. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. No solamente por el día de hoy, porque este programa está totalmente a tu disposición. Bueno, gracias. Nosotros, yo creo que estamos haciendo lo que entendemos que tenemos que hacer, y estamos afanados, absolutamente dedicados a la construcción de un instrumento político con el que podamos cambiar la política y construir la democracia en la República Dominicana. Y lo estamos haciendo con gente que yo le aseguro a usted que ninguna de la que forma parte de ese proyecto va a aparecer en ninguna lista. Bueno, pues nosotros ni aquí ni fuera de aquí seguiremos con la tarea de informar para poder enfrentar a los que desinforman. Gracias, Mimi. Gracias a usted por invitarme. Hasta mañana, si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillat Anita.